Existe un factor común que nos une a todos, que nos da esperanza, paz y tranquilidad. que nos hace tener fe, Desde el inicio de los tiempos, la figura de Dios ha sido representada de distintas maneras. pero siempre con el mismo impacto en nosotros. Acompáñanos en este viaje, en donde vamos a explorar, reflexionar, Conocer, comprender y cuestionarnos acerca de este misterio que inexplicablemente nos hace sentir vivos. naveguemos juntos para conocer la fe. Conociendo la Fe, un podcast de la revista Navegando. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Conociendo la Fe. Estamos muy emocionados de comenzar con este nuevo proyecto. Es un proyecto derivado de la revista Navegando. Y el día de hoy me acompaña el padre Edgar Castillo. Padre, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Muy bien, padre. Pues bueno, vamos a recordar un poquito acerca de qué es lo que va a tratar este podcast, el cual vamos a estar tocando ciertos puntos de interés que no se nos hace tan fácil platicarlo en ciertos momentos. Y como primer episodio tenemos una invitada que, bueno, nosotros la invitamos para que nos ayudara a complementar este tema del que vamos a estar hablando, el cual se llama ¿Por qué cambia la imagen de Dios en algunas religiones? Y nuestra invitada es Mariana Govela. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta y agradecida de compartir con ustedes. ¿Eres estudiante de teología? Así es. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por atender nuestra invitación, y vamos a comenzar con este tema. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Vamos a empezar a platicar acerca de Dios como concepto y también como vivencia desde nuestra fe. ¿Quién es Dios? A lo largo de la historia podemos encontrar una evolución en el concepto dependiendo desde dónde lo vamos a tratar, ¿verdad? Oriente, Occidente, desde nuestra fe misma, otras profesiones u otras culturas. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar acerca de la diversidad en estos conceptos, sus diferencias, sus similitudes, y yo creo que lo más importante también en todo caso es buscar aquello que nos une. Decía, si no me equivoco, San Irineo, semillas del verbo, ¿verdad?, que están esparcidas en todo el mundo y que forman parte de esta verdad. Mariana, ¿qué nos quieres comentar sobre estas concepciones de Dios? Sí, bueno, cuando hablamos de las diferentes formas que nosotros concebimos la imagen de Dios, de primera instancia, sabemos que a Dios pues no se le puede encapsular con un concepto, ¿no? A Dios no le podemos decir solamente es Dios en tal imagen o solamente es Dios con tal nombre, porque Dios por el nombre, por en sí es Dios, ¿no? Dios no tenemos un concepto, no tenemos un inicio, un fin de Dios. Él simplemente es Dios, es todo en todos. Pero para hablar, pues primero para este tema, las diferentes formas en que el hombre concibe a Dios, pues hay que tener muy claro que eso depende de las experiencias que cada uno hemos tenido, ¿no? Como religiones y también personalmente. La experiencia que tú has tenido a lo mejor con tu familia, de un papá amoroso, cercano, va a tener mucha relación y eco en la imagen que tú tengas de tu Dios, ¿no? De un Dios Padre, un Dios cariñoso, un Dios tierno que esté con nosotros. Puede también ser que tengamos la experiencia de un Dios que es proveedor. En mi caso, a mí me gusta mucho ver a Dios como un papá proveedor, ¿no? Que siempre da más de lo que yo le pido, que siempre está atento a nosotros. En otras religiones podemos ver por ejemplo, en el Antiguo Testamento veíamos a un Dios que era justo, a un Dios que siempre luchaba con su pueblo, a un Dios que iba enfrente de las batallas, y podemos decir que para ellos en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, pues era un Dios poderoso, un Dios a lo mejor castigador, no de la manera limitada en que el hombre lo vemos, que castigador solamente es malo, sino castigador justo, que le da a cada quien su porción, justo que lucha por una causa, que te defiende, ¿no? También veíamos pues más adelante cómo Dios no solamente se manifestaba en las batallas, sino también de manera tierna. También era un Dios que estaba cercano al hombre porque eran sus amigos. Veíamos en Abraham que siempre lo consideraba el amigo de Dios, y que más adelante muchos personajes así se referían a Abraham, ¿no? Como Abraham, el amigo de Dios.
Entonces era un Dios pues que también es cercano, un Dios que es atento, un Dios que se manifiesta a través de las criaturas. Y nosotros como católicos, yo como católica, tengo esta convicción de que es un Dios que se revela a través de Cristo, ¿no? Que Cristo es la plenitud de la revelación de Dios. Todas esas imágenes, pequeños, como decía el padre Edgar, como pequeñas semillas o pequeños destellos que tenemos de esta verdad de Dios, pues la hemos visto completa, plena en Jesucristo. Jesucristo es atento con el más necesitado, Jesucristo es amoroso, Jesucristo es humilde, Jesucristo es sabio y justo también en la debida porción. Y Él nos ha mandado, nos ha explicado que Dios es un Padre que se encuentra cercano a cada uno de nosotros. Entonces, las diferentes formas que vemos de Dios, tanto personal como las ya, podría decirse, establecidas en algunas religiones, pues depende mucho de la experiencia humana que tenemos. Claro. Yo creo que, como tú bien mencionas, la experiencia humana nos va llevando a pensar en un ser divino. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, partiendo desde la historia de las culturas, ¿no? Si nos vamos a Egipto, si nos vamos a nuestras culturas prehispánicas, tienen esa relación con lo divino desde su propia experiencia. Parten a lo mejor de una serie de dioses, de un politeísmo, para tratar de explicar lo inexplicable para ellos, pues, pero van conceptualizando a Dios. Ahora tenemos una gran diferencia entre el politeísmo y a las religiones propiamente monoteístas, ¿verdad? Como es el budismo, como es el islamismo, como es el judaísmo, como somos nosotros los cristianos, ¿verdad? Un concepto un poco más elaborado de Dios, porque la diferencia entre la multitud de dioses de tantas culturas con uno solo es que este solo Dios, un monoteísmo, pues tiene la concepción de un Dios todopoderoso y omnipotente, diferente a un pluralismo en donde uno puede una cosa, otro puede otra cosa, y se ven alguien para cada situación. Exactamente. Entonces yo creo que podemos partir de ahí desde una gran diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo, ¿verdad? En donde el último monoteísmo, pues proclama justamente eso, ¿verdad? La omnipotencia divina, un Dios perfecto, un Dios omnipotente, un Dios siempre presente, ¿no? ¿Tú qué piensas, Roger, de esto? A mí se me vino un flashback de cuando era un niño en mi formación. Pues bueno, yo profeso la religión católica. En ese flashback es referente a lo que comentabas acerca de la imagen que teníamos de Dios. Yo me acuerdo que durante la formación que tuve hubo un momento en el que, escuchando había un tema en algún retiro al que fui. El tema se llamaba ¿Quién es Dios? Y en ese tema me acuerdo mucho que el sacerdote, en paz descanse, Monseñor Estanislao Castillo, nos decía que Dios es nuestro papá, y él nos dejaba en claro que Dios no era una persona que castigaba, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo general cuando somos niños, hacemos una travesura, nuestros papás nos dicen Dios te va a castigar. Se queda grabado, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, eso es importante porque nos hacen tenerle temor a Dios, que es bueno. Del mal temor, ¿no? Así es, pero no tenerle temor de algo malo, ¿sí? Es un temor de respeto, se puede decir. Y crecemos a lo mejor con esa distinción, ¿no? De que si hacemos algo malo, Dios nos va a castigar, cuando realmente si hacemos algo malo, podemos pedir perdón y volver a estar en sintonía con Dios, ¿no? Entonces se me vino ese recuerdo tal cual como tú lo estabas mencionando y que se me hizo muy, muy importante. También comentando un poco lo que decía el padre, muchas religiones, si no es que todas, parten de un Dios que creó todo. Ajá. Y después hay alguien que a lo mejor ese Dios hizo otro Dios que dijo, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto otro, y no ocurre en todas las religiones, ¿sí? Entonces sí es importante, como usted decía, padre,
ir viendo cómo esas religiones, bueno, partir de la religión monoteísta y politeísta, e ir definiendo cómo es la situación en ciertas religiones, ¿no? Yo creo que en medio de todo esto podríamos empezar como que a resaltar algunas notas esenciales del Dios de los cristianos, del Dios en que nosotros creemos, ¿no? Y la diferenciación en otras concepciones de Dios, no para decir uno más, uno menos, sino para a lo mejor como ir clarificando la imagen de Dios que nos presenta, ¿no? Y empiezo con esto, para platicar un poquito más. Cuando en los títulos de Jesús del mesianismo de Cristo, a mí me gusta mucho que se le llama el Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros. Y esa es la gran diferencia, incluso desde el Antiguo Testamento. El Dios de Israel es un Dios cercano a su pueblo, por eso hace un pacto, hace una alianza con el pueblo de Israel. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y es tan cercano que se va desarrollando como una historia de amor, en donde lo va llevando, ¿no? Incluso pelea con ellos en medio de la guerra, que él, cuando levantaba el bastón, ganaba el pueblo, ¿no? Porque Dios estaba con ellos. O sea, es un Dios que no es indiferente, sino que es cercano. Y yo creo que esa es la gran diferencia en la concepción o en el cómo se va revelando Dios a través de la Escritura, ¿no? Y lo va llevando en un proceso de fe en el que desemboca en Jesús, el Dios con nosotros, ¿sí? El Dios que no nada más está en medio de su pueblo, sino que asume toda nuestra realidad, nuestra condición, y se nos manifiesta. Y se nos manifiesta de tal modo que Jesús dice: quien ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y Él es la imagen viva de Dios en medio de nosotros. Sí. No sé ustedes qué piensan de esto, qué les maravilla de la experiencia propia de la fe que nosotros profesamos y que nos reúne, ¿verdad? Y bueno, todo. Sí, debería de conmovernos realmente esto, el investigar, el conocer de dónde viene nuestra fe, ¿no? De dónde viene lo que conocemos de Dios. De primera instancia, sabemos que el hombre tiene conocimiento de Dios, aunque no hayas asistido a un grupo parroquial, aunque no asistas a una licenciatura en teología, aunque no tengas los estudios que podrían pues darte alguna validez, ¿no? en esa materia. Todos tenemos una verdad muy grabada en nuestra mente y nuestro corazón que nos hace buscar a Dios, buscar lo trascendente, ¿no? Entonces realmente debe ser algo que nos conmueva, que nos mueva el corazón y nuestra inquietud por investigar más, conocer de dónde viene esta fe, de dónde viene este querer, saber quién es Dios, de dónde viene el hombre, de dónde vengo yo, a dónde voy, ¿no? Y como decía el padre y comentaban, es muy bello ver a un Dios que es cercano, un Dios que siendo Dios, que siendo grande, que nosotros no lo podemos, ahorita tratamos con este podcast y tratamos con este tipo de actividades, dar como una pequeña referencia, pero nunca podemos abarcar a Dios, ¿no? Porque Dios siendo grande se ha querido manifestar a nosotros los hombres de maneras a nuestra pequeñez, ¿no? Entonces es muy bonito y dices que humilde el corazón de Dios que siente, que se estremece por nosotros y que el Dios que es invisible se muestra a través de lo visible, a través de las criaturas, a través de la creación, a través de los acontecimientos, a través de cada uno de nosotros. Entonces el Dios que es grande, que aparentemente no pudiéramos conocerlo y no pudiéramos palparlo, el hombre es capaz de conocerlo y de llegar a él nuevamente. Yo recuerdo pues el tema del apóstol que no creía cuando le anunciaron que Jesús había resucitado y que él mencionó que no iba a creer hasta que pusiera su dedo en los agujeros de los clavos y no metiera su mano en su costado. Y menciona algo muy, muy bonito, un momento después en el que se les presenta cuando todos están reunidos. Y dice: tú crees porque me has visto, dichosos aquellos que creen sin haber visto.
es un mensaje fuerte, ¿sí? Porque creo que el amor que nosotros tenemos a Dios es un amor incondicional y que es el mismo amor que Él nos tiene a nosotros. Como ustedes bien mencionaban, mandó a su Hijo a estar con nosotros, a estar aquí. Nosotros no tuvimos tal vez la dicha de estar en ese momento, pero nosotros sabemos y tenemos la certeza de que Él estuvo aquí y que Él sigue con nosotros, porque siempre nos dicen que Dios está en todas partes y que donde dos personas se unen para orar, ahí está Dios. Entonces creo que es algo muy bonito, es algo que complementa. El amor de Dios es inmenso, yo creo que no tiene comparación con nada material ese sentimiento, y yo me quedo con ese pensamiento. Claro. Ahora quisiera poner un poquito así como que sobre la mesa, ¿verdad? Muchos hoy en día piensan que es irracional creer en Dios. A mí siempre recuerdo la frase, no sé si la has escuchado, de Blaise Pascal, ¿no? Poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Pero se ha mostrado en el día a día como un antagonismo entre la fe y la razón. Y el que tiene fe, entonces tiene poca razón. Incluso hace poco hubo, no sé si lo escucharon, ahí una diputada, ¿verdad?, que dijo que de alguien algo así de que era católica y aparte era inteligente, y eso era como que muy poco común, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de cómo compaginar esta verdad de Dios en medio de la vida, de la ciencia, de la tecnología, de ustedes jóvenes y demás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo conviven con estas dos realidades, verdad? Y cómo lo podrían expresar a los demás, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido algún acercamiento con una persona que dice no creer en Dios. Claro. Pero esa misma persona a lo mejor cree en los fantasmas, en los aliens. Entonces es imposible, yo creo que es imposible que alguien no crea en absolutamente nada, ¿no? Todos tenemos fe en algo, y ese algo pues tú lo puedes encontrar de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor la manera en la que nosotros profesamos nuestra fe es en esta religión, es a través de Dios, pero hay otras personas que están peleadas con ese concepto y que muchas veces creen o no creen en Dios porque les ha ido mal. Entonces creo que es una idea errónea. Yo creo que a nadie le ha ido bien en toda su vida, y que obviamente en los momentos en los que más necesitas de Dios es cuando te pones a hacer oración, ¿no? Pero también hay que saber que cuando te está yendo bien hay que hacer oración y agradecer porque te está yendo bien. Entonces sí me ha tocado muchas veces lidiar con jóvenes más chicos que yo, que dicen que no creen en Dios por ciertas situaciones que sucedió, ¿no? El acompañamiento para esos jóvenes tiene que ser muy específico, porque si te acercas muy rápido tienden a alejarse, y si te tardas mucho también se van. Entonces es paso a paso, es un acompañamiento muy duro, pero al final tiene su recompensa, ¿no? Ver a ese joven que participa en una actividad de la iglesia, a lo mejor acomodando una silla o una banca, y que después lo veas en una hora santa rezando un rosario, participando, haciendo oración en grupo. Es una experiencia muy, muy bonita. Entonces yo pienso que en esos casos el acompañamiento para los jóvenes tiene que ser muy preciso, y tiene que llevarse el tiempo necesario. No puedes forzar las cosas no puedes forzar a alguien a creer en algo en lo que él no cree, ¿sí? Pero si tú le ayudas, si tú llevas la formación a su lado, esa persona pues puede lograr grandes cosas, ¿no? Y se puede unir más a la religión, puede encontrar a Dios, ¿sí? Al final de cuentas, cada persona encuentra su momento.
Sí. Así es, sí, y es como tú dices, no presentárselos así de tajo todo el catecismo, ¿no? Sino es de poco en poco, presentárselos en una imagen en la que ellos pues lo puedan ir saboreando, así vagamente dicho, ¿no? Que ellos puedan ir familiarizándose con esta persona de Dios, ¿no? Y bueno, para mí joven también ha sido difícil, obviamente, el ir caminando con esta convicción de fe, con estos huequitos, dogmas que no lo podemos explicar con algo palpable, pero que tú dices, yo tengo la convicción en mi fe y en el dogma que la iglesia me comparte, en que las cosas son así, y te encuentras con gente que dice, a ver, demuéstramelo, ¿no? O a ver, dame un papel o dame algo de la historia que diga, cuando gracias a Dios también tenemos hechos, ¿no? Y tenemos historias que pueden respaldar pues nuestra religión. Pero es difícil día a día pues encontrarte con gente así que te cuestione. Pero algo que también pues debemos de estar muy conscientes es que esta religiosidad, esta fe pues no viene de nosotros, sino que viene más allá, viene de Dios, ¿no? Entonces si Dios la ha depositado en nuestro corazón, pues con mucha firmeza, con mucho amor, como tú dices, ese amor a Dios que ha tenido iniciativa para con nosotros, con este amor, con esa firmeza, continuar en nuestra Iglesia Católica, ¿no? Si tienes las palabras, compártelo, desde tu experiencia, ¿no? Decía San Francisco de Asís que a veces no es necesario decir con muchas palabras, utilizar muchas palabras, sino con tu testimonio. Entonces con tu testimonio será a lo mejor el único evangelio que esa persona vea, ¿no? Con tu buena actitud, con tus buenos valores, con tu buena moralidad, con tu buena obediencia a lo que es correcto, ¿no? Los demás van a decir, esa persona me está dando ejemplo de ese Dios que yo no conozco, de ese Dios que yo no he visto, que no hay pruebas, pero esa persona es una prueba, ¿no? De que Dios existe, de que el amor existe, de que la verdad es una, ¿no? Y perfecta. Ahora también nos compartía nuestro Papa Emérito Benedicto, ¿no? Que es imposible como dos alas, como un pajarito o como un avión, es imposible que viaje solamente, se eleve la fe sin la razón, o que se eleve la razón sin la fe, porque como decía el Padre, si mucha ciencia, mucha razón puede caer en este centrar al hombre y que solamente el hombre es capaz de todo, ¿no? Y autosuficiente, y vemos pues muchas cuestiones en las cuales el hombre se cree capaz de crear la vida por sí solo, se cree suficiente, que no necesita a nadie, y cae en un individualismo, ¿no? Entonces la razón por solamente la razón pues va equivocada, así como también la pura fe sin la razón, sin estudios, sin comprobar, sin lo humano, también va equivocada, porque podemos a lo mejor poner malamente a Dios en otro lugar, ¿no? O podemos desviarnos o podemos perder el suelo. Entonces siempre debe de volar junto la fe con la razón, porque con la razón comprobamos lo humano y con la fe rellenamos los huequitos, ¿no? Y me acuerdo que San Agustín decía una anécdota que él veía, estaba reflexionando sobre Dios, sobre quién era, cómo definir a Dios, y en lo que él estaba reflexionando veía a lo lejos una playa, ¿no? Y veía a un niño que estaba haciendo un hoyo en la playa, que todo el mundo lo hemos hecho en la arena, un hoyo, y vas corriendo con un vasito y traes agua, ¿no? Y lo rellenas como para tu piscina. Entonces veía a este niño que hacía un huequito en la arena, e iba el niño por agua en una concha y rellenaba su hueco, y veía que la arena se absorbía el agua. Entonces ya otra vez corría por más agua y regresaba a rellenar el hueco. Y San Agustín decía, ay, pues qué niño qué actitud tan absurda, porque nunca va a llenar el hueco. Alguien dígale que nunca lo va a poder llenar porque la arena lo absorbe. Y él entendió que igual a Dios nunca lo vamos a poder entender, nunca lo vamos a poder describir, pero sí hay pequeños destellos, sí hay pequeñas vías en las cuales podemos pues tener alguna definición que nuestro corazón le baste. Y nunca nos va a bastar, porque nuestro corazón pues busca solamente estar pleno de Dios. Cuando estemos en el último momento, ahí nos va a bastar. Claro. Y yo creo que en medio de esto, no sé ustedes qué piensan, no hay que temer a la duda. A mí me impresiona cuando la duda es sana, exactamente. Si vemos o leemos un poquito en la historia de cómo se dieron los descubrimientos de muchas cosas, es porque empezaron a dudar, ¿no? Si todo gira alrededor de la Tierra, y llegó alguien y dijo, ¿y si no? Y entonces investigando pues se dio cuenta que no, ¿verdad? Que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? La duda nos lleva a descubrir la verdad. A veces podríamos distinguir entre una actitud de negar por negar en la cuestión de la fe, porque estoy resentido por
muchas cosas, experiencias muy humanas, como decía Roger, y demás, a el ir investigando, el ir profundizando y el poder conocer, ¿no? Nadie puede amar a lo desconocido, ¿no? Y muchas veces nos presentan a Dios como un desconocido que lo tienes que amar, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Y como por qué, ¿no? Sí. Al final, yo creo que la fe parte de un encuentro, como se ha dicho muchas veces en el magisterio, con alguien, con una persona que es Jesucristo, ¿no? Y mientras no tengamos ese encuentro, no podemos tener en medio de nuestra vida, pues esa fe, ¿no? No sé ustedes qué piensen de esto, de la experiencia personal que nos va llevando a la fe, ¿no? Pues yo creo que cuando tienes una formación desde pequeño, esas preguntas a veces ni te las haces por estar a lo mejor en el catecismo, pongámoslo de ejemplo. A mí me tocó vivir mi catecismo desde muy, muy niño, e incluso hacer la primera comunión también a una edad temprana. Ahora me parece que no es igual, lleva un poquito más de proceso, pero sí fue a lo mejor aproximadamente unos 4 o 5 años de catecismo, y yo lo veía más como de que voy a ver a mis amigos el fin de semana, ¿no? Ahí entonces no te cuestionabas tanto el por qué. Pero para un niño o un joven que no ha tenido una formación desde temprana edad, sí le surgen esos cuestionamientos, ¿no? Así como que ¿por qué esto, no? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia los domingos? O ¿por qué a lo mejor si la familia es muy religiosa, ¿por qué mi mamá hace mucha oración? ¿O por qué mi papá hace esto? Y yo creo que si esos llamados no se atienden, porque al final de cuentas es un llamado de la persona que está teniendo esas dudas, pues puede ocasionar que se desvíe, ¿no? del camino. Por eso comentaba desde un principio, el acompañamiento es fundamental. Y como tú decías, si no hay razón con la fe, yo creo que sí, o sea, es verdad, no pueden elevarse ninguna de las dos por separado. Ambas son necesarias. Sí. Tú, Mariana, que gracias, Roger. Sí, claro que sí, pues es muy necesario el estar constantemente buscando estos momentos. Si tú tienes la oportunidad de tener este encuentro con Jesús, con ese alguien, a través de tu familia, a través de un momento que te hizo reflexionar sobre cuál es el sentido de tu vida, y tú dices, es el momento en el cual tienes que reajustar tu camino, reajustar el rumbo hacia dónde estás caminando, hacia qué es lo que esperas, por qué estás en la tierra, por qué sufrimos, por qué tenemos dolor. Hay que abrirse a esta experiencia de este encuentro con ese alguien que es Jesús, ¿no? Ese tiempo de Dios, no el tiempo que nosotros los humanos marcamos, sino el tiempo que Dios marca, y aprovecharlo y constantemente preguntarle al Señor, ¿por qué surgen en mí estas preguntas? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene el dolor? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Para qué nací? ¿Por qué fui creado así? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas preguntas es sano, como decíamos, írselas preguntando y encontrar sentido en Dios, ¿no? Encontrar respuesta en aquel que es la respuesta a todo. Y creo que también, bueno, por ahí va encaminado el por qué muchas religiones han ido surgiendo, ¿no? Nosotros pues podemos hablar de nuestra religión católica, pero vemos cómo otras religiones, otras denominaciones pues se fueron formando a través de una experiencia o a través de intentar dar razón, dar respuesta a una inquietud humana. De hecho, precisamente con lo que estás comentando, es la razón por la que existen más religiones, ¿no? Es el sentido y nace de una cultura, y no en todos los lugares es la misma. Entonces, aquí habría que preguntarse también cómo es que otras religiones ven a Dios, ¿no? ¿Cuáles son las formas de Dios en otras religiones? No sé si a lo mejor podríamos comentar algo de eso. Sí, bueno,
ya lo hemos repetido muchas veces, que esta forma, imagen en que concebimos a Dios, pues tiene mucho que ver en la experiencia humana que hemos tenido, ¿no? Y nosotros, pues como nuestra mente es limitada a la sabiduría de Dios, siempre vamos a intentar como que dar una respuesta a algo que nosotros podamos, que sea razonable a nosotros, ¿no? Que sea entendible al humano. Vemos a Dios como alguien que es bueno, que es poderoso, que es justo, que es providente. Vemos a un Dios que era cercano al pueblo de Israel. Vemos a un Dios que también decían es muy importante la razón sociocultural, ¿no? Como no es lo mismo la deidad y las religiones del occidente que del oriente, ¿no? Como allá se concebía, hay una situación social muy diferente, hay culturas, hay historias. Entonces, esta imagen de Dios puede variar, ¿no? Sin embargo, hay que rescatar de las diferentes religiones pues lo que nos une, que es este querer encontrar a Dios, es el querer dar respuesta a aquellas preguntas pues fundamentales de todo el humano, de dónde venimos, qué es el bien, qué es el mal, qué es el pecado, cuál es el sentido de sufrir en la tierra, de dónde vengo, para qué existo, ¿no? O sea, quién soy, qué existo, por qué me muevo, el qué, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Entonces esas preguntas que el hombre nos hacemos constantemente, si no las buscamos, si no creemos en algo, como decíamos en una pregunta anterior, si el hombre dice yo no creo en nada ni en nadie, pues qué hueco y qué vacío, ¿no? Puede llegar a ser la vida de esa persona. O sea, que tú digas, yo no creo en nada, o sea, eso es realmente un vacío muy grande. Todos creemos en algo, todos creemos en alguien, todos creemos en que venimos y vamos para algo. Entonces, todas estas religiones, que son las principales, pues pudiéramos decir el catolicismo, el judaísmo, el budismo, el islam, podemos ver esas religiones, entre otras, que lo que podemos rescatar de cada una de ellas es que tenemos esta conciencia de que hay un Dios. A lo mejor de maneras limitadas cada una, pero tenemos la conciencia de que hay un Dios, ¿no? De que hay un poder, un poder supremo, un alto, un grande que ha creado todo, ¿no? Y que si yo existo aquí es porque alguien anterior a mí, mis papás, anterior mis abuelos, anterior, así nos vamos, el primer hombre, alguien debió de haber creado el primer hombre, ¿no? Que es el primer motor que le llama Santo Tomás de Aquino. Entonces, podemos rescatar que todas las religiones compartimos eso, deberíamos de compartir este fin. También otra de las características de estas religiones que compartí hace ratito, que mencioné, podemos decir que compartimos este sentido de salvación, que todos queremos salvarnos, que todos buscamos el salvarnos. A lo mejor algunas hay que definir bien si el medio de esa salvación es Cristo. Nosotros sabemos que el medio de salvación por el cual nosotros vamos a encontrarnos un día con el Padre es a través de Jesucristo, ¿no? Otras denominaciones cristianas a lo mejor también comparten este centro, este cristocéntrico, ¿no? Pero otras religiones, para ahí como que no nos corresponde a nosotros decir cuál es la religión correcta o cuál es la religión original, por así decir, no nos corresponde a nosotros, pero lo que sí pudiéramos, en vez de preguntarnos eso, es preguntar, estas religiones, cuando hacen oración, realmente a quién le están pidiendo, ¿no? O sea, cuando un budista, cuando un católico, cuando un judeocristiano en el judaísmo o alguna denominación religiosa hace oración, los miembros de su iglesia, de su templo, ¿a quién se dirigen en su oración? ¿Se dirigen al Dios verdadero que nosotros sabemos? ¿Se dirigen a uno de sus dioses? ¿Se dirigen a otro Dios? Podría ser esa una pregunta, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuál es el sentido de su salvación? El sentido de su salvación se enfoca en la persona de Jesucristo, que al menos yo puedo hablar por mí, tengo la convicción que Jesús es nuestro mediador, ¿no? O se centran en la salvación por medio de un templo, de una institución, o se hablan en la salvación a través de algún personaje humano que recibió algún llamado, que recibió algún mensaje. Entonces eso pueden ser como que algunas preguntas para ti, joven, adulto, que a lo mejor no tienes todavía muy claro cuál es la religión a la cual te sientes identificado, o que tú digas no sé cuál es la religión correcta. Bueno, pueden ser unas preguntas bases, ¿no? ¿Hacia quién quieres dirigir tu corazón? ¿Hacia dónde te quieres dirigir, no? Sí, yo creo que hoy también, ahorita que mencionamos todo esto, hay un gran riesgo o incluso una tendencia muy actual de como ir importando de todo, ¿no? Y terminamos siendo demasiado eclécticos
o demasiado ecléctica en nuestra sociedad, ¿no? Los tienes, no sé, importando costumbres orientales, de la India, nórdicas, de aquí, de allá, y termina también eso, terminamos creyendo en todo y en nada, ¿no? Al mismo tiempo, cuando nos vamos vaciando, ¿no? Y a lo mejor por muchas situaciones culturales, familiares, religiosas, sin duda, hemos recibido una fe, ¿no? Y quizá por ahí podemos ir caminando, desarrollándonos y conociendo más sobre todo, ¿verdad? Sobre todo en este mensaje pues lo quiero dirigir hacia los católicos, ¿no? Tenemos una fe, tenemos estructuras, tenemos oración y todo, y muchas veces no es necesario importar nada porque lo hemos tenido y lo tenemos desde hace 2000 años, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la meditación, ¿no? En las cuestiones de yoga y demás, y la meditación cristiana es tan profunda, tan sanadora, tan en contacto que no necesitamos de otras, ¿verdad? Y nos podemos encontrar con nosotros mismos. Ahora, hablando ya en general de las religiones, yo creo que todas nos llevan al hombre que las practica o que busca vivirlas, primero a un encuentro consigo mismo. Eso es sin duda. Cualquier religión o manera de expresar la fe lleva a un encuentro profundo consigo mismo, a un encuentro con Dios, como le quieras llamar, pero también a una moralidad dentro de su vida, una dirección que va distinguiendo el bien del mal y que lo va invitando o va impulsando a dirigir el bien, ¿no? Al final yo creo que la fe es algo tan sagrado porque radica en la misma conciencia del hombre y que lo abarca todo. No podemos entender a un hombre sin su fe, ¿verdad? No lo podemos comprender del todo, porque cuando se vive profundamente la fe, se tiene que desembocar o se tiene que manifestar en cualquier realidad humana, esté conviviendo, esté trabajando, esté de compras, esté viajando de vacaciones, esté comiendo, lo que sea. La fe toca la fibra más profunda del hombre y la manifiesta en cualquier realidad, ¿sí? Por eso, ya hablando desde la iglesia, pues nos va marcando directrices en todos los aspectos de la vida humana, social, político, económico, laboral, etc. Tantas cosas, ¿no? Bien, muchas gracias, hemos ido compartiendo. Sin duda quedan muchas preguntas al aire porque hemos tocado temas que son demasiado profundos y que son imposibles de abarcar, y bueno, pero a nuestro lenguaje, en la medida, sobre todo a través de este podcast, ir como que despertando, ¿no? El interés. Yo creo que esa es una de las grandes finalidades de este medio, de quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, por eso quisiera que concluyéramos. ¿Qué invitan, cómo les invitan ustedes a los que nos están escuchando o viendo, según el medio, para la vivencia de su fe? Quizá desde una parte muy personal, pero también que pueda servir a los demás, ¿verdad? De su experiencia de Dios, ¿no? Bueno, yo invitaría que se dieran la oportunidad. Ahorita el mundo constantemente hace mucho ruido, constantemente nos va a estar aventando, bombardeando de mensajes, que el hombre individual, que el hombre se mueva por otros lugares, haciendo ruido, ¿no? Y mostrando imágenes erróneas de lo que es el hombre, de lo que es la persona humana, del valor, de la dignidad. Entonces yo invitaría que para tener más conciencia de esto y tener una recta verdad, caminar hacia una recta verdad encaminada a que te va a hacer pleno y feliz, que te des la oportunidad de meditar, como decía el padre Edgar, no la meditación que nos muestra el mundo, sino la meditación personal con tu yo espiritual, ¿no? Porque tú eres hombre, eres materia, pero también eres espíritu. Entonces buscar tus momentos de silencio, buscar tus momentos a lo mejor en el silencio de tu cuarto, de tu habitación,
o a lo mejor si tienes la oportunidad de salir al patio, a un lugar que también la naturaleza nos conecta con lo divino, y que te preguntes, ¿realmente quién soy? ¿Realmente a dónde voy? ¿Realmente qué es a dónde voy encaminada mi vida, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Qué le estoy dedicando al Señor? ¿O qué estoy dedicando mi vida para este mundo, ¿no? Y en ese silencio que tú hagas contigo mismo, Dios te va a hablar, Dios te va a dar luz. Decía también San Agustín, me gusta mucho ayudarme en la vida de los santos, decía San Agustín que tanto te buscaba afuera, tanto te buscaba en las criaturas, tanto te buscaba en las cosas, cuando realmente Dios estaba más cerca, estaba dentro de él, ¿no? No hay necesidad de estarlo buscando en otros rituales, en otros pactos, en otras situaciones, en otras actividades muy del mundo, cuando Dios y la respuesta a esa verdad y a esa necesidad está muy dentro de ti, está en tu corazón, que es Dios que ha depositado en ti su espíritu, ¿no? Entonces, para responder qué es a dónde va encaminado tu corazón, a dónde va encaminado el hombre, cuál es la verdad absoluta, pues está dentro de ti, nada más falta que la escuches, ¿no? Gracias, Mariana. Yo creo que es un gran mensaje el que nos está dejando Mariana a través de este episodio, y a mí me gustaría complementar con el hecho de que si tú tienes una religión bien cimentada, es momento de regresar y aumentar la fe que tanto hemos perdido en estos tiempos tan difíciles como fue la pandemia, ¿no? Hasta hace poco tiempo tenemos la oportunidad de regresar a los templos, que las personas que puedan lo hagan, obviamente con todas las medidas necesarias, y que volvamos a hacer lío, que volvamos a hacer ruido, que esa fe que a lo mejor se nos bajó un poco en esos tiempos difíciles, pues vuelva a aumentar, vuelva a hacer chispa y seamos testimonio vivo para otras personas, ¿no? Que era la manera en la que nosotros podemos evangelizar a más gente. Yo creo que es bien importante, y una herramienta que tenemos a la mano pues son las redes sociales. Algo que hemos visto últimamente es que a través de redes sociales nos encanta ver videos de gente bailando, de gente cantando, de gente haciendo mil cosas, viendo tutoriales, pero ¿por qué no aprovechar esos momentos para anunciar la buena nueva, para hacer el llamado e invitar a la gente a que no pierda esta fe, que la siga aumentando, que sigan haciendo oración, uniéndose a nosotros, que sigan profesando su fe, y bueno, terminar un poco con todo esto, ¿no? Que a lo mejor es una gran diferencia que tenemos en nuestra sociedad. Tenemos una idea errónea de que la sociedad está peleada con la religión, y pues eso no es cierto. Entonces sí sería bueno volver a tener esa espiritualidad y seguir a Dios en estos momentos, que aún hace falta. Claro, pues muchas gracias, agradecemos el tiempo, Mariana, el poder compartir con nosotros este episodio, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que nos han prestado su atención y su tiempo a través de las redes sociales, y pues les seguimos invitando a contactarnos a través de Facebook, Instagram, en la revista Navegando de la Diócesis de Tampico. Y bueno, pues escuchar también sus comentarios para poder nosotros enriquecernos y sobre todo poder llegar a los temas de interés para cada uno de ustedes. Sí, complementando un poco las redes sociales, padre, tenemos nuestro canal de YouTube, Revista Navegando Diócesis de Tampico, para que se suscriban y se unan a esta comunidad que vamos a estar llevando a cabo este proyecto de nuestro podcast. También a la revista digital, que es la Revista Navegando, en www.revistanavegando.com, y la página de Facebook, que es Revista Navegando Diócesis de Tampico. Entonces por ahí nos pueden encontrar, nos pueden enviar mensajes, nos pueden dejar comentarios acerca de qué les pareció este primer episodio, y pues muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, muchas gracias a todos. El capítulo de hoy ha terminado. Gracias por conectar con nosotros, esperamos lo hayas disfrutado. Recuerda que también puedes buscarnos en nuestra página web www.revistanavegando.com, y en YouTube nos encuentras como Revista Navegando Diócesis de Tampico. Hasta la próxima.